Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que escuchen esto. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Pollitos Podcast. Les habla Pollito número 1. Soy Lindsay Bravo, estudiante de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. El siguiente capítulo será dividido en varios episodios, pues hablaremos de una problemática muy extensa a lo largo de la sociedad, la violencia de género. Si bien hablaremos de la violencia de género desde los establecimientos educacionales, parece pertinente hablar del concepto general para que podamos entender todos los aspectos que hablaremos a continuación. Para ahondar en el tema, necesitamos definir la violencia de género, que según la ONU en 1995 es todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Hablaremos de la violencia de género desde los establecimientos educacionales como colegios, universidades, liceos, etc. Lo que resulta fundamental porque estaríamos hablando de personas, por ejemplo, en la educación básica y media, que se están formando para ingresar al mundo laboral y formando valores para relacionarse con otras personas. Para comenzar, me gustaría citar a Rita Segato en su texto Las estructuras elementales de la violencia, en el capítulo 2, página 34. La antropología nos muestra cómo las diferencias de género no son naturales, sino construidas socialmente para mantener un orden que favorece a los hombres. En cuanto a esto, ¿han notado que cuando llega la pubertad separamos como sociedad hombres y mujeres, niños y niñas en verdad, para hablar del tema de la menstruación? ¿Por qué se hace esta diferencia? Si bien las diferencias biológicas en cuanto a anatomía son correctas, no podemos limitarnos simplemente a considerar eso, porque somos personas, no animales, que simplemente buscan reproducirse para subsistir y sobrevivir como especie. No, como personas humanas tenemos metas, complejidad y sobre todo somos conscientes. Me resulta un poco ruidoso, por ejemplo, la frase de las infidelidades entre parejas cuando se dice la mujer te es infiel cuando quiere, o sea, sí, conscientemente, y el hombre cuando puede, como si el hombre solamente respondiera a una conducta biológica como si fuera un animal. Y es que esta simetría, por ejemplo, como lo dice Marta Lamas, se ve mucho también con el tema de la diferencia entre hombres y mujeres, donde el hombre es dominante y la mujer es sumisa, tal como se ve en el concepto de feminidad. ¿Qué entendemos por feminidad? La feminidad es algo débil, algo frágil, algo que si lo tocas se rompe, como si se tratara de cristal. Y la masculinidad es algo que se entiende como una palabra, un concepto como robusto, como si tuviera todo que ver con algo bestia. Y respecto a esto, Lamas en su texto de 2007, en la página 53, habla de la concepción del género, porque para tener violencia de género hay que saber qué es. Las diferencias sexuales se convierten en género cuando las culturas asignan roles y expectativas específicas a cada sexo, perpetuando así desigualdades y estereotipos. Respecto a esto, por ejemplo, tenemos el tema de cuando vemos el tema del no binarismo. ¿Por qué causa tanto ruido? Y es porque en la sociedad el género está distribuido en cuanto a cómo se complementan las diferencias. La mujer es débil, el hombre es fuerte. La mujer es femenina, el hombre es masculino. La mujer se queda en casa, por ejemplo. El hombre hace trabajo de fuerza. Y cuando vemos que un individuo no se identifica ni con el género femenino ni el género masculino, nos causa ruido. ¿Por qué? Porque la sociedad está jerárquicamente estructurada en cuanto a las diferencias. Bajo la perspectiva de Lamas también se habla mucho de que independientemente del contexto cultural que se tenga, la raíz de todas las sociedades es este tema de la diferencia sexual en el contexto patriarcal, donde el hombre está arriba, la mujer está abajo. Y es que, por ejemplo, desde los principios de la sociedad, en el contexto de revolución industrial, la mujer se le veía como un objeto. Y no hablo netamente como un objeto sexual que da placer al hombre, sino que un objeto en cuanto a la reproducción. La mujer, en tanto nace con útero y se le define mujer, en el contexto de revolución industrial tenía que dar hijos para dar mano de obra a la sociedad.
Y este tipo de diferencias es lo que está reflejándose de manera análoga en las conductas de los establecimientos educacionales y por ende en la regulación de las conductas de niños y jóvenes de educación media, básica y universitaria. Con el tema del tabú, por ejemplo, que habló Strauss en algún momento, lo vamos a como a extrapolar con el tema de la menstruación. ¿Por qué las niñas se sienten tan avergonzadas simplemente de mostrar una toalla higiénica cuando llegan de esa charla de la menstruación? ¿Por qué los comerciales mostraban un líquido azul en vez de rojo como es biológicamente correcto? ¿Por qué esa cultura conservadora de la censura de lo natural? Y hablo de lo natural no justificando, por ejemplo, el tema de las violaciones, de que el hombre corresponde a un hecho biológico del deseo, porque los humanos tienen conciencia, insisto, tienen conciencia de saber lo que está bien y lo que está mal, pero no así tienen que tener una vergüenza por algo simplemente porque a las mujeres les pasa y a los hombres no. Es como si porque las mujeres tuviesen algo que los hombres no, a las mujeres les tiene que dar vergüenza. Y este tipo de comportamientos no solamente se ve en el trato entre estudiantes, sino que también se ve, por ejemplo, en el trato que tienen apoderados con docentes del establecimiento. Por ejemplo, vamos a hablar desde una entrevista que se hizo hacia una directora de un actual colegio llamado Escuela Lovalledor. En esta escuela, la mayoría de los docentes son mujeres y hay un caso en donde un apoderado de cultura haitiana, de procedencia haitiana, siempre que viene a buscar a retirar a su hijo para, por ejemplo, ir a médico, ejerce una violencia de carácter como psicológico o de hecho también llega a ser como algo físico. ¿Por qué? Porque cuando va a retirar a su niño se tiene que hacer un protocolo, por ejemplo, de firmar un libro, de mostrar que tú eres el papá en las primeras instancias, bla, bla, bla. Pero pasa que este hombre se encima a las mujeres como acelerando el proceso, queriendo acelerar el proceso por medio del acto físico, de poner pecho, de elevar la voz, y solamente para las mujeres. Porque cuando llega, por ejemplo, un inspector hombre, es totalmente diferente. ¿Por qué se da esta diferencia? Y como decíamos anteriormente, las culturas, independientemente de la diferencia que se tenga, sigue habiendo esta diferencia entre hombres y mujeres, porque jerárquicamente está estructurada así. Y es que además, por ejemplo, hemos visto mucho en estos años con el tema de las migraciones, la heterogeneidad cultural. Los niños están conviviendo con otras culturas por medio de sus compañeros de clases, que son venezolanos, colombianos, haitianos, etc. Y dentro de este margen se sigue viendo el mismo trato diferente hacia las mujeres. Y es que esto se tiene que regular socialmente para que en los reglamentos también hayan castigos o sanciones relevantes al caso, porque no podemos seguir estableciendo el argumento de son niños, porque son niños cuando se habla de sexualidad, cuando se habla de una violencia de género, pero no son niños, por ejemplo, ante la ley después de los 14 años para la impunidad de los delitos de robo o ese tipo de cosas. Hay un tema del adultocentrismo y del paternalismo, por ejemplo, cuando se dice que son niños, no saben lo que hacen, sí saben lo que hacen porque saben lo que está bien y lo que está mal. Lo que realmente pasa ahí es que siguen un ejemplo y un estereotipo social que se tiene de cada género. Y en cuanto a esto voy a citar a Segato nuevamente en la página 27. Abro. Las relaciones de poder en las sociedades están marcadas por una jerarquía de género que sitúa a los hombres en posiciones de dominación y a las mujeres de subordinación. Es este tipo de conductas lo que nos hace ver esto. Que siempre va a haber una diferencia entre hombres y mujeres porque la sociedad está hecha así desde un comienzo, en base a diferencias.
Adentrándonos más en experiencias, tenemos una entrevista que hemos hecho hacia una actual directora del colegio de la escuela Lo Valledor, que comenta que cuando ella estaba postulando al cargo de directora, ella tenía que pasar por un proceso como de aprendizaje en otro colegio, el Liceo Enrique Bacauce. En este liceo hubo una situación en cuanto a los altos cargos. Ella tenía que, de cierta forma, como aprender y hacer práctica del ejercicio de dirección junto al real director del Liceo Enrique Bacauce. Este director, cuando estaba al cargo, ejercía una violencia en cuanto a miradas vulgares, tratos y acercamientos de doble sentido con profesoras. Compleja esa situación y ahí me tocó verla y de cierta manera en algún minuto también fui como, a lo mejor fui más mensa en realidad y no supe tampoco levantar la voz y decir que lo que estaba haciendo no era lo que correspondía. El hecho de que la directora tenga ese sentimiento de sentirse mensa y como de cierta impotencia de no haber levantado la voz es un reflejo nuevamente de cómo se está viendo esta desigualdad. Si los altos cargos, aquellos que dan los castigos, tienen este tipo de conductas hacia sus compañeras, ¿de qué manera se va a sancionar o se va a castigar a los niños cuando ejercen el mismo tipo de violencia? Si bien se entiende, por ejemplo, el tema de que hay muchos padres, como el caso que mencionamos anteriormente, que se pueden colocar agresivos con las sanciones que se le colocan a los niños, porque también hay temas culturales. Pero de todas formas, cuando se llega a una violencia, por ejemplo, que vamos a hablar en el episodio siguiente con Pollito número 2 y Pollito número 3, cuando se ejercen violencias como tocar a una persona indebidamente, es algo diferente porque ya estás abusando de un espacio que es privado. El cuerpo es privado. E incluso teniendo esto en mente, hay instituciones que cuando las niñas las acosan físicamente, cuando las tocan, las instituciones, en base a la voz social que se tiene de que la mujer, por ejemplo, es la que piensa y el hombre es el bestia, se habla, por ejemplo, de que si las mujeres tienen la falda corta y se les acosa, es culpa de las mujeres porque ellas tienen la falda corta. ¿No es ese un sustento de abuso para la persona que se está formando en esta institución educacional? ¿Por qué cuando yo, por ejemplo, en posición de hombre, toco a una persona, tengo tanta libertad de salir impune netamente por las normas sociales que se tiene? Porque en la sociedad sigue existiendo esta diferencia en que los hombres son figuras como la parte animal de la humanidad. Se nos ha inculcado que existe un sexo superior y uno inferior, uno débil y uno fuerte. Y yo creo que desde ahí se ha arraigado una cultura de creer de que las mujeres no tenemos las condiciones necesarias para enfrentarnos a tomar cargo o tomar decisiones que son importantes para cada una de nosotras. Y yo creo que viene a través de una historia detrás, de que siempre se nos ha considerado como el sexo débil y no es así. ¿Por qué se sigue cosificando a la mujer en los establecimientos educacionales? ¿Por qué se les culpa a las niñas por estar con falda corta y no a los niños por tener conscientemente estos actos? Porque independientemente de que sean niños, son actos que vienen a partir de decisiones. Yo decido lo que hago. Yo decido si toco a esa compañera. Yo decido si la miro vulgarmente. Yo decido si le falto el respeto a una persona, sea hombre o sea mujer. Y el hecho de que se siga perpetuando este tipo de violencias sin castigos realmente
relevantes y en relación al acto que conlleva la sanción, habla mucho de cómo estamos estructuralmente organizados socialmente. Por ejemplo, Chile se sabe que es un país que es reactivo y no preventivo. ¿Por qué no coloca un reglamento o una guía general de sanciones para violencia de género en los establecimientos educacionales antes de que ocurran? Porque si bien la hay, solamente hay para la educación superior. Y si bien la hay, por ejemplo, en el caso que vamos a hablar en el siguiente capítulo, se ven como sanciones aparte, como si no fuese una violencia grave. En el caso de Chile no se previene la violencia de género, sino que se actúa cuando ya ocurre. De hecho, con Pollito Camila vamos a ver que en el caso de la experiencia de la niña que ella entrevistó, luego de 3 veces, según el reglamento, luego de 3 veces se puede hacer expulsión. Luego de 3 veces. Para concluir finalmente con esta idea, me gustaría dejar la reflexión y el argumento de que los establecimientos educacionales caen en una paradoja en donde, si bien quieren, por ejemplo, aumentar el rendimiento académico de cada estudiante, con el tema de los tabúes conservadores, por ejemplo, de la menstruación y el sustento implícito de la violencia de género dentro de sus paredes y de sus salones, lo baja, porque las víctimas de violencia de género en establecimientos educacionales bajan la asistencia para no encontrarse, por ejemplo, con su acosador, bajan el rendimiento académico porque al no tener las clases que se necesitan, ya no tienen las mismas notas, las mismas calificaciones. Entonces, si la meta de ellos, por ejemplo, es subir el rango o la imagen del colegio, de la universidad, de los liceos, en cuanto al rendimiento académico, también tienen que cuidar este tipo de violencias que no solamente trata de que 2 niños se peleen, se trata de que una niña, desde el momento en que nace, se ve propensa de ser violentada solamente por ser niña. Hay muchos casos de violencia de género, tal como lo hay de violencias de otro tipo. Pero la violencia de género es algo que resulta muy complejo resolver porque las diferencias entre hombres y mujeres están impuestas desde el nacimiento de una persona. Y es aquí donde los colegios, las universidades, los liceos, los internados, etcétera, debieran tomar medidas para poder resolverlos desde la formación de los valores de cada persona en sus instituciones. Es con esta conclusión y reflexión que terminamos con el episodio de hoy. Mi nombre es Lindsay Bravo, pollito número 1, estudiante de psicología en la Universidad Alberto Hurtado. Nos vemos en la próxima y recuerden, pollito supremacy.